Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Diputados federales de 18 años. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades se mantiene en 334,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el tema de hoy. Diputados federales de 18 años. Esta semana nos dio la sorpresa la Cámara de Diputados reduciendo la edad necesaria para ser diputado federal y secretario de Estado, por lo que se reformaron los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se aprobó con 439 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y fue enviada esta reforma al Senado de la República para continuar el proceso de la reforma para bajar la edad de 18 años para ser diputado federal en nuestra Constitución Política. La reforma establece que el artículo 55 constitucional va a mencionar que para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos al día de la elección. La otra reforma también que se envió es el artículo 91 constitucional, que menciona que para ser secretario ahora se necesitan tener 25 años cumplidos. Me parece muy interesante ver qué argumentos utilizaron los diputados federales para poder aprobar este cambio, es decir, bajar la edad en la Constitución, por lo que buscamos sus argumentos y los vamos a mencionar para después dar nuestros argumentos en contra. Primero mencionan: busca abonar a los principios de no discriminación establecidos en la Constitución Política y de Igualdad, ya que no es posible que los 500 diputados y diputadas no exista ni 10% con menos de 30 años. Estamos excluyendo a casi 30% de la población mexicana por ese mosaico de representatividad, por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica. Acá mencionan sobre argumentos científicos, pero recordemos que el derecho es una ciencia social, por lo que el área científica no aplicaría acá. Después otro argumento que mencionan es: se prevé garantizar los principios de congruencia y reciprocidad en la Carta Magna. El mejor representante popular es el que más se parece a sus representados. No se modifica el proceso de selección de candidaturas de los partidos. Hoy, las juventudes están listas y no deben perder la oportunidad de participar en momentos históricos. Otro argumento que utilizaron: la reforma será un paso para quitar estereotipos con los cuales la juventud se ha visto relacionada, como la inmadurez, la incapacidad, la flojera, y no dar importancia a las cosas. Otro argumento que utilizaron para aprobar bajar la edad: los jóvenes de 18 años pueden votar, pero no ser votados. La legisladora que mencionó esto reclamó que la edad permite casarse, es decir, a los 18 años, crear empresas, adquirir obligaciones fiscales, acceder a créditos y ser juzgados como adultos, pero no tienen la posibilidad de acceder a este cargo público de elección popular, que es ser diputado federal. Otro argumento que utilizaron: debemos esperar de 18 a 21 años para gozar este derecho que brinda la Constitución de poder ser elegibles para este cargo público.
3 años donde no podemos ser votados, sin la posibilidad de aspirar a competir por un cargo público, es decir, ser diputado federal. Como vimos, los diputados federales argumentaron bajar la edad porque no hay jóvenes en el Congreso de la Unión, porque un representante joven representa a los jóvenes. Se tiene que quitar el estereotipo de inmadurez, incapacidad, flojera, no dar importancia a las cosas, que debemos dar nuestro voto a los políticos, pero no podemos acceder a ese cargo público porque tenemos 18 años. Todos estos argumentos carecen de algo elemental, derecho. Recordemos que estamos viviendo dentro de un estado de derecho, y estos argumentos que utilizaron los legisladores para argumentar bajar la edad no tienen derecho. Recordemos lo esencial del Estado. Se divide en poder ejecutivo, que se encarga de administrar y aplicar las leyes del país. El poder legislativo va a crear las leyes y el poder judicial va a dirimir las leyes entre Estado y los particulares. Además, también va a dirimir algún conflicto entre particulares. El poder más importante desde nuestro punto de vista y desde lo que mencionan los grandes doctores de derecho es el poder legislativo. De ahí van a emanar las leyes para lograr el bien común para los 130 millones de mexicanos. Por lo que nuestros 500 diputados federales tienen la gran responsabilidad de modificar la Constitución buscando que mantenga su esencia. Crear leyes que sean sencillas, es decir, fáciles de interpretar. Que esas leyes vayan en favor de los ciudadanos y no del Estado. Lograr codificar tantas leyes que hay en la actualidad. Crear leyes que vayan conforme a la Constitución, es decir, los derechos humanos que se establecen en la Constitución, además de ver que las leyes respeten los tratados de derechos humanos que México tiene firmados. Verificar que los presupuestos de egresos anuales logren repartir en porcentajes iguales cantidades de dinero para garantizar los derechos humanos que se establecen en la Constitución. Verificar la cuenta pública cuando les entregan el informe de auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación para verificar que los presupuestos de egresos se utilizaron correctamente y no hubo desvíos o peculado por parte de los gobernantes que utilizaron esos recursos públicos. Estar en constante comunicación con los ciudadanos a través de sus oficinas públicas. Ser diputado no debería solo verse como que va a representar al pueblo para crear leyes. Es más que eso. Pensar que una persona de 18 años logrará hacer un buen trabajo jurídico es casi imposible de pensarlo, porque en cuanto a los efectos de las leyes en la sociedad, la interpretación jurídica que deben realizar los ciudadanos que no son abogados y tienen otros oficios o profesiones, las multas que tanto perjudican a los ciudadanos en el área fiscal, que a veces son millonarias, la creación de tantas leyes que un ciudadano común no sabe cuántas existen a lo largo de su vida, un diputado de 18 años no podrá lograr visualizar todo esto que acabo de mencionar, ya que apenas están empezando sus vidas. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, diputados federales de 18 años. Ciertamente, el Congreso de la Unión tiene sus asesores jurídicos, que normalmente son firmas de abogados con muchos conocimientos jurídicos, pero al final, el que va a tomar la decisión de votar a favor o en contra de una ley es el legislador. Por lo que, si el legislador no tiene experiencia en la vida adulta como empresario, como ciudadano, que debe obedecer las leyes, además de que no tiene experiencia como estudiante de derecho o ha tenido problemas legales, no logrará visualizar
aún con la ayuda de sus asesores jurídicos, qué ley o no le conviene al país. Un legislador deberá ser una persona que haya vivido los problemas sociales, como que no existe trabajo para toda la gente, que no hay buenos hospitales públicos, que no hay buenas escuelas públicas, que no existe reciclaje de basura, que piden 50 o más requisitos para abrir un negocio, que existe delincuencia organizada, que existe corrupción, que existe una disparidad social en la sociedad, es decir, pocos ricos y muchos pobres, que hay muchas calles sin una debida señalización y llenas de topes y baches, que existe mucha contaminación en las ciudades, que no hay muchos parques públicos en las ciudades, que los gobernantes cometen peculado y se vuelven millonarios, también sus familiares, que las leyes son cada vez más difíciles de interpretar y llenas de multas. Con todas estas vivencias, además de tener nociones de derecho, se podrá estar en condiciones de poder legislar leyes para el bien común jurídico de los 130 millones de mexicanos. Al tener 18 años, no se tiene todo este panorama que acabo de describir, ni tampoco conocimientos de derecho que se necesitan para legislar. Legislar es crear leyes para el bien común de la sociedad. Otro punto importante es que al ser diputado a los 18 años tendrá acceso al gran sueldo por ser diputado federal, de aproximadamente 130,000 pesos mensuales, que al año suman 1,500,000 pesos. Tendrán, como ven, dos grandes responsabilidades: lograr hacer leyes para el bien común para los 130 millones de mexicanos y administrar todo ese sueldo millonario. A los 18 años no veo posible que algún joven logre esas dos grandes responsabilidades, ya que lo que pasará es que con ese sueldo se irán de fiesta casi todos los días, llegarán a votar sin haber leído las iniciativas de ley, por lo que estarán en fiesta constante y no verán por el bien legal de los 130 millones de mexicanos. ¿De qué servirá que los jóvenes sean representados por jóvenes si no se logrará el objetivo de sus representaciones? Es decir, que logren votar o modificar leyes para que sean fáciles de interpretar, a favor de los ciudadanos, sin tantas multas millonarias, logrando que las leyes se apliquen correctamente por parte de los gobernadores y el presidente en turno de la República, es decir, con esas leyes fáciles de interpretar. Se necesitan legisladores comprometidos por México que, aunque no tengan conocimientos jurídicos, se comprometan a estudiar con sus asesores jurídicos las iniciativas de ley, sus repercusiones sociales, que estén en constante comunicación con los ciudadanos. Cuando estoy explicando algún tema fiscal con los clientes, siempre me dicen que no entienden los conceptos, además de no entender las multas tan altas, millonarias en el área fiscal, a lo que siempre les contesto que se acerquen a su diputado federal, por el que votaron, y les digan sus inquietudes. Pero me contestan que votaron por él, pero es imposible su contacto con este diputado federal, ya que no hay medios adecuados para la comunicación entre un diputado federal y un ciudadano común. Apenas en una clase que estoy tomando sobre la Constitución, le pregunté a una maestra: ¿qué pasaría si lográramos capacitar legalmente a los legisladores antes de tomar su cargo? Me contestó que es imposible, ya que el Congreso cuenta con un centro de estudios jurídicos, pero que los legisladores muchas veces votan las leyes para lograr la popularidad con su electorado. Es decir, que a veces, aunque sean contrarias a la Constitución, es decir, los derechos humanos que ahí se establecen,
o los tratados internacionales, ellos votan a favor de esas leyes. Por lo que los ciudadanos tienen que defenderse con un medio de control constitucional, que es el juicio de amparo, para que el juez verifique que la ley que se está inconformando este ciudadano esté conforme o no a la Constitución y los tratados internacionales. Como ciudadano, debería existir un compromiso por parte de los legisladores, es decir, que estemos en comunicación constante para que verifiquen sus iniciativas de ley que vayan conforme a la Constitución y derechos humanos. Como ciudadano, eso deberíamos de verificar. Otra cosa importante es que los diputados tienen fuero, lo que definimos como el conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza en un territorio una persona. Por lo que, si se aprueba la reforma de los diputados de 18 años, ahora estas personas tendrán la responsabilidad de un buen uso del fuero, el sueldo de 130,000 pesos mensuales, además de lograr leyes para el bien común de los 130 millones de mexicanos. Una persona que se dedica a estudiar la Constitución menciona que no se puede quitar el fuero porque es una medida para que el legislador no se vea condicionado por ningún tipo de fuerza externa que pueda ejercer sobre él en el momento de la votación en las iniciativas de ley. Un diputado federal no debería de verse como obtener fuero, lograr un sueldo alto, ni tampoco buscar las reelecciones que están permitidas en la Constitución, sino un medio por el cual se creen las leyes fáciles de entender para los 130 millones de mexicanos para poder lograr el bien común. Pero los argumentos de los legisladores ni tantito se acercaron con lo que tratamos de explicar hoy, por lo que interpretamos que ellos viven en su mundo legislativo, pero muy alejados del mundo de la sociedad mexicana. El mundo legal de la sociedad mexicana llena esta sociedad de muchos problemas jurídicos que no se acabaron con esta transformación, es más, continuaron en algunos casos y en algunos otros aumentaron. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre diputados federales de 18 años. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los Impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla o Palmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de nuestros gobernantes. Hasta la próxima.